Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kislinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando en este preciso instante, en una nueva oportunidad a través de nuestro programa, en nuestra emisión número 727. Ha llegado finalmente la semana aniversaria, por allí tengo problemas con el monitor, pero bueno, no importa, igual continuamos con nuestro recorrido informativo por nuestro continente americano. Les decía que hemos llegado finalmente a nuestra semana aniversaria, esa semana que estábamos esperando durante tanto tiempo, ya son 3 años al aire. Ha sido una experiencia hermosísima y cargada de tanto que hemos aprendido, más que entregar, ha sido recibir. Así que a ustedes, gracias por acompañarnos durante este recorrido, durante este peregrinaje que así nos ha llevado unas 727 emisiones. Así que de manera oficial arrancamos con nuestra semana aniversaria, donde estaremos entregándoles muchísimas sorpresas. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y bueno, cosas por comentar. Me dan un segundito que quiero verificar algo por acá. Ahora sí, cosas con las cuales quiero arrancar. A ver, lo primero, agradecer al equipo de Yes Radio FM que sirve a las ciudades de Puerto Ordaz y del Tigre por haberme invitado a Expolit 2018 durante el día miércoles, jueves y viernes. Por eso que no estuve al aire con ustedes en Américas Noticias de manera tradicional. Estuve encomendado a entrevistar a no menos de 150 personas, artistas, escritores, muchísima gente querida que ustedes van a estar viendo durante esta semana. Me tocó pues el rol de entrevistarles a través de Yes Radio en esta cobertura especial para Venezuela en Expolit 2018. También quiero agradecer a mi querida colega y amiga Carla Angola, con quien como de costumbre cada vez que bajo a Miami me invita a su programa, a su espacio para compartir lo que opinamos, lo que sentimos en torno a lo que pasa en Venezuela. Y también, por supuesto, al gran colega y amigo, admirado amigo Oscar Aza, periodista dominicano, con quien también tuve la oportunidad de visitar en la ciudad de Miami, en Mega TV. Como les digo, esta semana va a estar cargada de sorpresas. Muchísima gente se ha incorporado a enviarnos felicitaciones. Lo estarán viendo a través de nuestras redes. Recuerdo, les invito a pasar por nuestra página web vladimirkislinger.com y también por nuestro YouTube. Allí estamos al aire con esta y mucha más información en torno a lo que ocurre, lo que acontece en el continente americano. El día de mañana vamos a tener un catedrático venezolano, autor también venezolano, Eudio Omar Barbosa Zuliano, un gran baluarte de nuestra venezolanidad. Van a saber por qué. Ya lo hemos tenido acá hace creo que casi un año, lo tuvimos acá en el programa, poco menos, y mañana, Dios mediante, me estará acompañando a analizar nuevamente lo que tiene que ver con la resiliencia del venezolano, con la necesidad de seguir adelante, de buscar las oportunidades, incluso en los momentos de adversidad. Eso vamos a estar hablando el día de mañana, pero hoy vamos a arrancar analizando lo que ha significado la migración de los venezolanos en todo el continente americano, en especial los países que están recibiendo la mayor cantidad de venezolanos. Es un fenómeno, ninguno de los países estaba preparado para recibir tal cantidad de venezolanos. Ya hay cifras que hablan que cerca de 4.5 a 5.5 millones de venezolanos se encuentran fuera de su país, fuera de su territorio, y lo que tradicionalmente se escuchaba, hey, me voy a Panamá, me voy a México, me voy a Estados Unidos, me voy a España, pues no es tal. La realidad ha cambiado dramáticamente y países que no se esperaban recibir esta cantidad importante de venezolanos finalmente se han encontrado con esta situación y por lo tanto pues les ha tocado declarar emergencia, pedir apoyo internacional a la ONU, a la OEA, a tantas organizaciones que pues están detrás de los refugiados, de quienes han tenido que dejar sus tierras. Bueno, eso es lo que ha ocurrido en Venezuela. Así que para arrancar y dándole la bienvenida a todos los que nos acompañan en este momento, ya voy a incorporar sus comentarios, vamos a hablarles de Ecuador.
Ecuador es uno de esos países que le ha tocado recibir una fragua importante de venezolanos. Han declarado incluso en la alcaldía de Quito, en la capital de Ecuador, han declarado emergencia humanitaria por la llegada de venezolanos. Han habilitado albergues, no muchos por cierto, pero han hecho su mayor esfuerzo para habilitar albergues de acogida temporal. ¿Y por qué digo temporal? Porque las autoridades ecuatorianas han determinado que la mayoría de los venezolanos que llegan a Ecuador llegan de paso, porque esperan arribar a Perú para poder ya asentarse en este país de nuestra América del Sur. Hablan ya de grupos de desplazados. Esa ya es la clasificación que nos han dado en el Ecuador. Somos desplazados, aunque no lo completan, prácticamente de una guerra que nos ha costado años de desarrollo, que nos ha costado vidas, que nos ha costado tanto sufrimiento. Entonces, bueno, pues como les comento, se ha declarado esta emergencia humanitaria en Ecuador, principalmente en Quito. Se habilitaron estos albergues de acogida, se habla de estos grupos de desplazados y el alcalde de Quito, de hecho, Mauricio Rodas, visitó estos albergues, por ejemplo, destacando lo que les comentaba, que estos venezolanos están en su gran mayoría de paso para llegar a Perú. Sin embargo, algo importante es que la Organización Internacional para las Migraciones, estuvimos investigando algunos elementos acá, habla de la llegada para permanecer incluso en el país de al menos 5.000 venezolanos diarios. Saque las cuentas, lo que esto implica de cara al drama migratorio venezolano. Son 5.000 venezolanos que están llegando al Ecuador, sin contar, o al menos sin destacar, que Ecuador no es el primer país de preferencia para los venezolanos que emigran. Y ya vamos a estar hablando de eso. ¿Quiénes están emigrando? ¿Cuál es su composición demográfica en términos de segmentación? ¿Qué dice el Servicio Jesuita de Refugiados? Han llevado a cabo, han publicado una investigación que nos tocó revisar y de la cual queremos hablar en unos minutos. Fíjense que no solamente se queda con el tema de la alcaldía de Quito, y ya incorporo los comentarios, sino que posteriormente el propio gobierno del Ecuador activó la emergencia institucional y humanitaria en provincias de Cachí, Pichincha y en la provincia del Oro. Estamos hablando ya de 3 de las más grandes provincias del Ecuador que se han habilitado, que ya están declaradas en emergencia para contar con los recursos necesarios para de alguna manera atender lo mejor posible a los venezolanos dentro de las capacidades y las limitaciones que tienen estos países. ¿Qué ocurre? Nuestro pueblo venezolano, buena parte de ese pueblo ha salido del país y se encuentra en las plazas, en las iglesias, en los centros deportivos, y los han tomado, están viviendo a la intemperie. Así llueve, así truene, lo que sea, están allí. Incluso muchos han procurado hacerse de la buhonería para poder adquirir algunos recursos para mandar a Venezuela y para mantenerse también. Pero hay otro elemento importante. Lo que ha ocurrido en términos de prostitución, lo que ha ocurrido en términos de desapariciones, yo se los comentaba, no solamente en Colombia, hay menores de edad que están siendo reclutados por el ELN, hablando específicamente de Colombia, pero hay desapariciones, hay trata de mujeres, eso está ocurriendo en todo nuestro continente, incluso en Perú se hizo una denuncia hace poco de cómo familias estaban comprando, llegaban mujeres embarazadas y procuraban comprar a esos niños que estaban por nacer, llegar a un acuerdo económico, y dentro de la desesperación de esas madres solteras en su mayoría que llegan de manera improvisada y precaria a Perú, a otras ciudades también, a otros países de nuestro continente sur, pues lamentándolo mucho, llegan a caer en estos términos. Entonces es muy delicado. Es muy grave lo que está ocurriendo en nuestros países, y a ustedes que están allí compartiendo conmigo en nuestra emisión 727, cuéntenos, aquellos que sean venezolanos y a los que no también, sobre todo a los que no, ¿cómo han visto el movimiento de los venezolanos en los países donde ustedes se encuentran? Denuncias que quieran compartir también, comentarios que vale la pena el momento para incorporarlo. A ver, hablando justamente de eso, quiero también saludar a todos los que están con nosotros en este momento. Enviándolos felicitaciones, por supuesto, muchísimas gracias. Por allí nos dice Elena, hablando de, a ver, un poco más adelante.
que se me van los comentarios. Tengo, como les decía la vez pasada, algunos problemas con el monitor. Por ahí nos dice Lilia, perdida con el horario. Felicitaciones, soy adicta a ti, siempre te veo en diferido. Un beso desde Ámsterdam. Gracias, Lilia, qué bueno que estás conectada. Bueno, salimos todos los días a las 6 de la tarde, hora del este en los Estados Unidos, hora Miami, hora Caracas, en vivo a través del Facebook Live y en diferido para nuestros distintos programas. Por ahí Carmen Julia también nos envía felicitaciones. Muchísimas gracias. Alejandro, Mónica, por allí, a ver quiénes más tenemos por acá. Scarlett nos dice, Ecuador se benefició de tanto dinero que le regaló Chávez, dinero que era de los venezolanos. ¿Por qué se quejan? Nos dice Scarlett. Bueno, un punto allí para discutir y en efecto, UNASUR, por ejemplo, y vamos a estar hablando de eso, que ha hecho Colombia. UNASUR se construyó con muy buena parte del dinero de los venezolanos y hoy día está allá, en Ecuador. Un elefante blanco, un cascarón vacío. E incluso ya están pidiendo, Lenín Moreno está pidiendo que se le devuelva el espacio físico para utilizarlo con un mejor propósito. La realidad es que UNASUR murió. Y a donde podemos llegar es que quienes eran miembros del UNASUR no eran otra cosa que unas especies de vampiros que lo que procuraban era chupar los recursos que existían en su oportunidad. Y toda vez que esos recursos ya no existen, pues sencillamente la UNASUR se fumó. Si fuese una organización funcional, fuerte, realmente sólida desde el punto de vista político y económico, pues la realidad sería otra. Por lo tanto, lo único que podemos entender es que, así como con UNASUR, con el CARICOM y con otras organizaciones, vivían procurando los beneficios económicos para los países a costas de el dinero que les entregaba el chavismo para mantener su cuota de poder. Recordemos que esto es una franquicia. La franquicia viene de Cuba, la franquicia se instaló en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, en Argentina, en Brasil y siguió creciendo, incluso hasta en Uruguay llegó, en Chile llegó a tocar brevemente. Bueno, pues era el objetivo, cubrir toda la fuerza de América del Sur y convertirla en el desastre que hoy día conocemos de países como por ejemplo el caso de Venezuela y de Nicaragua. Por ahí nos dice Aurey, ¿cuál dinero? No sé a qué te refieres, me gustaría que amplíes el comentario. Rafael Santelis nos saluda también, sigue un poco más adelante. Bueno, por ahí nuestra querida Elena Madán, por cierto, que está de cumpleaños, ayer estuvo de cumpleaños, un abrazo y mil bendiciones. Por ahí nos dice Aurey, la ignorancia es audaz con eso del comentario del dinero de Chávez. Bueno, bienvenida, por supuesto, a incorporar tus aportes. Scarlett dice, ¿por qué los presidentes de América o de Latinoamérica, en vez de quejarse tanto, no tumban a Maduro? ¿Quién es quién les está causando tantos problemas a sus países con la cantidad de venezolanos que están huyendo del dictador? Bueno, no es fácil, Scarlett. No es así de sencillo. Si fuese así, créeme que el mundo sería un caos total. Entiendo tu punto, entiendo la desesperación que pueda haber, entiendo las implicaciones que hay para los países, pero también entiendo que hay limitaciones en términos digamos, de lo internacional. Por ahí Aurey nos dice justamente, y nos quejamos de robos, de asaltos, de homicidios. Quería Scarlett, infórmate. Hablando, por ejemplo, del comentario de Scarlett, sigue un poco más abajo. Dice Lilia, bueno, pero es poco. Es lógico con tanta pobreza. Carmen Julia dice, qué situación tan triste, nunca pensé que llegaríamos a esto, por más oposición que fui desde mis 17 años. Alfredo Bondarenko, que le doy una bienvenida al programa como siempre, dice, sin misericordia, el Zulia llega a su quinto día sin servicio eléctrico. Rafael también dice, ahora Chávez no despilfarró el dinero de la nación. Respondiendo, por supuesto, a los comentarios previos. Beatriz Wasserman dice, muchas felicitaciones y que continúen tus éxitos, muy orgullosa de ti, talentoso joven compatriota. Gracias, Beatriz, un abrazo enorme. A ver, continúo un poco más abajo. Dice Alejandro, nunca pensé que el nuevo presidente de Ecuador, Lenín, fuera a ser tangente. Ese sí es un iluminado por Jesucristo, nos dice Alejandro Avendaño. Fue una sorpresa el caso de Lenín Moreno. Lenín Moreno llegó bajo el paraguas de Rafael Correa, llegó bajo el paraguas de la Revolución Ciudadana, aún pertenece a la izquierda, pertenece al socialismo ecuatoriano, pero se desvió con muchísima fuerza a lo que significaba el correísmo en Ecuador. Bueno,
Hay sorpresas importantes, aún teniendo esas sorpresas importantes, la realidad es que han sido tímidos con las declaraciones de cara a Venezuela y con las acciones de cara a Venezuela. Sin embargo, la situación les ha explotado en la cabeza a todos los países de nuestro continente, a todos, desde Colombia hasta Chile, les ha explotado en la cara y por supuesto comienzan a reaccionar de una manera distinta, comienzan a ver las cosas de una manera distinta. Por ahí nos saluda Gilberto. Bueno, gracias desde Jacksonville, en Florida, muy cerca de casa. Atenaida dice, tengo el corazón partido con lo de Juan Requesens. Vamos a estar hablando de eso, no podemos olvidar. Y en la segunda parte le vamos a dedicar el programa a analizar las especulaciones y los hechos objetivos, por supuesto, de cara a la detención del diputado, le quieren ahora decir exdiputado, el diputado Juan Requesens, y todo lo que implica esta detención. Bueno, de la cual vamos a estar hablando en la segunda parte. Nos dice justamente Atenaida, bueno, que tengo el corazón partido por la detención o con lo de Juan Requesens y por la situación caótica de nuestro país y la gente que ha huido de Venezuela y están pasando muchísimas penurias, sin duda alguna. Rafael dice justamente UNASUR, Telesur, bueno, y usted pare de contar la cantidad de organizaciones que intentaron instalar para que fuesen exitosas políticamente, pero que, insisto, pues la respuesta es que nosotros decimos que en publicidad eso se le llama lealtad pasiva, fidelidad pasiva, donde realmente no la hay, solamente estoy contigo por lo que me estás dando en el momento y cuando ya apenas caigas en desgracia, inmediatamente huyo y salgo. Allí no hay lealtad, ahí no hay fidelidad y es lo que ha ocurrido con estas organizaciones vergonzosas de nuestra América Latina. Por ahí dice Aurey que es falso que el Ecuador construyó el edificio con 40 millones de nuestro dinero, infórmate bien. Pues vale la pena también revisar la cantidad de dinero que entregó Venezuela para que todo eso ocurriera. Por algo Ecuador está pidiendo de vuelta el edificio, la edificación, además hermosa. Y si hablamos de Ecuador, Aurey, me imagino que vienes de Ecuador, hay un hecho que he estado en Ecuador y viví y que ilustra de la mejor manera, y les pido que presten atención, cómo el comunismo chavista se instaló en su oportunidad y de alguna manera se aprovechó de los recursos de los venezolanos. A ver, hay un pintor, el pintor de Iberoamérica, para mí el que más admiro de nuestro continente, si le soy sincero, Osvaldo Guayasamín. Un pintor emblemático, un pintor que combinaba su técnica arquitectónica con su mano virtuosa, un hombre que, bueno, fue cercano, así como lo fue Gabriel García Márquez, al socialismo, estos socialismos románticos de nuestro continente. No quiero hablar específicamente de eso, quiero hablar ahora de lo que significó. Él era agnóstico y él decía, hey, yo quiero crear, existen capillas para Dios, pero yo quiero crear la capilla del hombre. Allá en su casa, en Quito, una casa hermosa que también tuve la oportunidad de visitar, creó la Capilla del Hombre. Él murió terminándola, según entiendo, según recuerdo, la Capilla del Hombre. El hecho es que fue un pintor tan importante, no solo para Ecuador, sino para todo el mundo, aunque no muchos lo conozcan, que grandes organizaciones mundiales aportaron para terminar la obra de Osvaldo Guayasamín. Recuerdo la UNESCO, la ONU, la OEA, los principales gobiernos de nuestro continente, de Europa, unos cuantos reinos, etc. Bueno, recuerdo, y por ahí tengo la foto y se las voy a compartir. Llego a la obra de Osvaldo Guayasamín, a su Capilla del Hombre, veo las placas como especie de cobre, porque de hecho la cúpula de la capilla fue hecha con el cobre donado por el gobierno de Chile, es decir, cada gobierno aportó de alguna manera. En esas placas estaba, entre otras, decía Gobierno de Cuba o República de Cuba, pero debajo de la República de Cuba o muy cerca decía Hugo Chávez Frías. Ni siquiera decía República de Venezuela o República Bolivariana de Venezuela o Venezuela. Ni siquiera, escúcheme bien, y que me desmienta si no es así, tengo las pruebas en las manos. Ni siquiera Fidel Castro colocó su nombre. Decía República de Cuba. Pero en Venezuela no fue el caso. Decía Hugo Chávez Frías. Y ese es el mejor ejemplo de cómo
la egolatría, y me disculpan que entre en términos también de la especulación, pero así lo siento, como la egolatría, como el autoritarismo, como el personalismo, lograron hacer mella en nuestro continente. Aunque tú digas que no, Venezuela mantuvo a todas estas organizaciones vergonzosas de nuestra América. E insisto, si no fuese así, ¿por qué no continuar con UNASUR? ¿Por qué pedir el edificio de vuelta? ¿O por qué se desarmó la organización? Porque fue una organización con fines políticos para mantener y sostener el socialismo en América Latina. Ese socialismo que no sé si en tu país afortunadamente fue distinto. Tuve la oportunidad también de estar cuando estaba Rafael Correa, cuando ocurrió el supuesto golpe contra él. Llegué, eso fue creo que un jueves, yo llegué el lunes siguiente e incluso entrevisté a militares y a policías en su oportunidad. Una semana después llegó Piñera, recuerdo que lo recibió en el Palacio de Carondelet. Es decir, estoy hablando con base, no es que me lo contaron, es que estuve en Ecuador. Y cómo ver cómo se movió la chequera del chavismo para comprar voluntades. Y pongo otro ejemplo, no solamente del chavismo. ¿Por qué en la población de Esmeraldas, allá al norte, frontera, Ecuador, Colombia, por qué en esa frontera no se tocó por buen tiempo a los ecuatorianos? El propio Lenín Moreno lo dijo y yo coincido con él. Hubo un pacto entre el gobierno de Correa y la FARC de no agresión. Y convivieron allí, porque el narcotráfico y la guerrilla, el terrorismo colombiano también se instaló del lado ecuatoriano. Y me imagino que no me dirás que no es así. Si no, vamos a lo que ocurrió con Raúl Reyes en su oportunidad y con Uribe. Por supuesto, echando el cuento mucho más atrás. Entonces, volviendo al tema, bueno, pues por supuesto, hemos visto lo que ha ocurrido con la chequera venezolana. Recuerdo perfectamente cuando las votaciones se han dado en la OEA, en el seno de la OEA, y quiénes han sido los países que ni siquiera abstención, han votado en contra de las resoluciones para castigar al régimen de Maduro. ¿Quiénes son? Los que viven de la renta petrolera venezolana. No estoy diciendo, ojo, con muchísimo respeto lo digo y aclaro, no estoy diciendo que Ecuador viva de la renta petrolera venezolana, para nada. Ecuador es un gran país y he estado allí y sé que además Ecuador tiene una industria sana, próspera. Váyanse a Guayaquil, por ejemplo, a ver el emporio que hay industrial, ni hablar del tema turístico. Es decir, quiero aclarar, yo estoy hablando de UNASUR, no estoy hablando de Ecuador. Ecuador es una cosa y UNASUR es otra cosa. Aclaro, porque además respeto, quiero y admiro a mis hermanos ecuatorianos. He estado en ese suelo y espero más temprano que tarde regresar al Ecuador. Pero hay que estar claros. ¿Cómo se instaló en Brasil, en Argentina, en los distintos países, lo que hoy día están viviendo como consecuencia? Fíjense ustedes, porque se nos va muy rápido el tiempo y es sabroso cuando nos metemos a discutir. Bueno, justamente el perfil, ¿qué está ocurriendo? El 37.5% de los venezolanos están huyendo a Colombia. Es el primer país, el primero que está recibiendo a los venezolanos. Colombia, insisto, 37.5%. ¿Quién me dio estas cifras? El servicio jesuita a los refugiados. Ustedes saben además el respeto que tengo por el trabajo que han venido haciendo los jesuitas con este tipo de situaciones. Trabajé durante más de 10 años para los jesuitas de la Universidad Católica y sé que esa gente trabaja seriamente por aportar a la sociedad en todo el mundo. Bueno, en Colombia, 37.5% de los colombianos, de los venezolanos huyen a Colombia. Luego viene Perú, por eso es que pasan por Ecuador. El 36.8%, casi empatados con Colombia. Interesante, porque habría que ver qué elementos ofrece Perú como para que la gente baje tanto para llegar hasta el Perú. Casi la misma cantidad de los que llegan a Colombia. Ecuador viene de tercer puesto con el 12.7%. Chile con 7.3%. Argentina con 2.4%.
4%, y luego vienen países como Costa Rica, Panamá, Bolivia, Uruguay, México y Estados Unidos con menos del 1%. ¿Cómo ha cambiado la realidad? Bueno, y cambia por una razón muy lógica. Ha cambiado porque ya no hay recursos para llegar más lejos, porque no solamente los recursos, sino las implicaciones de montarse en un autobús a intentar llegar a la frontera con los Estados Unidos o a subir por Centroamérica. Entonces ahora hemos visto, los venezolanos que están saliendo ahora han visto en América del Sur un lugar donde se pueden acobijar. Lo bueno dentro de todo lo malo es que seguramente los colombianos, peruanos, ecuatorianos, chilenos y argentinos, para no hablar de los costarricenses, panameños, bolivianos, etcétera, van a tener oportunidad de conocer allí, a viva voz, con los venezolanos promedio, por qué están huyendo de sus países, así como nos tocó conocer con mucho dolor por qué los cubanos comenzaron a salir hace tantos años de su isla. Bien, antes de irnos quiero incorporar otros comentarios. Gracias a todos, Aurey, también a ti. Este programa, lo he dicho siempre, y me encanta que Aurey esté con nosotros. Cada quien, siempre que estemos con respeto, tenemos la oportunidad de compartir nuestra opinión, nuestro parecer, no importa cuál sea. Aquí la idea es debatir las ideas y que cada quien, y disculpen que repetí la idea, que cada quien tenga la oportunidad de formar su propio criterio. Aquí no pretendemos decirle a usted lo que es verdad o lo que es mentira. Cada quien tiene la oportunidad de tomar sus conclusiones, lo crea o no lo crea. Muy bien, continúo un poco más abajo. Por allí nos dice Ignacio Frenhagen, bueno, nadie nos habla de la reconversión. Por los momentos entiendo que se mantiene. Ignacio nos dice, hola a todos, hoy tenía que declarar la jefa de la banda de delincuentes. Vamos a estar hablando de Argentina. Tenemos a Cristina Fernández de Kirchner para la segunda parte del programa. Bueno, y además, ¿cuál ha sido la declaración de Kirchner en torno al caso que se lleva en su contra? Vamos a estar hablando de eso en unos minutos. Continúo un poco más abajo. Elena dice con toda honestidad, estoy repugnada de toda esa extraña especie inhumana que intenta dirigir a Venezuela. Lo que le han hecho a Requesens es absolutamente denigrante. Lo que Maduro pidió al ejército de no escuchar a sus familiares y separarse de sus opiniones es algo que se vivió en Cuba. Solo escuchar hablar de tanto disparate me revuelve el estómago. Por allí continúo un poco más abajo para que no se me vaya ningún comentario. Ivonne dice, Aristigueta, quien le doy la bienvenida, dice, pienso que estos países no pueden con tantos miles de venezolanos, ya son millones, Ivonne, tantos, a ver, económicamente no creo posible, estos países tienen muchos problemas económicos, no son países ricos. Por ahí Alexa nos saluda desde Washington, D.C., mi ciudad, la ciudad que más me gusta en los Estados Unidos. Si tuviera oportunidad de elegir, viviría allí, Alexa, en Washington, D.C. Scarlett dice, disculpa, Vladimir, que me desvíe contestándole a un revolucionario defensor del dictador. Bienvenida, Scarlett, no te preocupes. Enrique dice, lamentablemente, la situación de Venezuela va para largo. Los militares disfrutan de los beneficios de la banda de malandros, de ladrones que tienen el control de la fortuna venezolana. Solo visiten cualquier círculo militar. Nos envía saludos también. Por allí, un poco más abajo, bueno, sí, Lilia dice, pues hay traicioneros positivos. No sé a qué se refiere. Ecuador va a ser grande. Eso es lo que esperamos, por supuesto, que sea grande, como ha venido reconstruyéndose lo que ocurrió. No sé si estás de acuerdo o no, Lilia, pero lo que ocurrió con el referéndum que impulsó Lenín Moreno en el Ecuador es histórico, es emblemático. Tenemos hasta envidia sana por eso. ¿Cómo quisiéramos que esas 7 preguntas se le hicieran a todos nuestros países de América Latina? Porque es perfecto, dígame la número 1 y la número 3, si mal no recuerdo. Hablar de corrupción y eliminar la reelección indefinida. Impecables. Allí está, más del 70% de los ecuatorianos votaron a favor de esa propuesta de Lenín Moreno, la que tanto criticó Rafael Correa, atacado, por supuesto, porque ya no tiene oportunidad de volver a ser elegido. Bueno, por ahí nos dice, Aurey dice, escuchen bien, mira, Vladimir, aquí quisimos trasladar a los venezolanos a refugios mejores de los que están ahora y no quisieron. Ojo, importante, porque Aurey está en Ecuador y esos son los testimonios que necesitamos conocer. Porque una cosa es el acceso a los medios y otra cosa es lo que vive nuestra gente. Y digo nuestra gente incluyendo la ecuatoriana. ¿Qué ocurre? Y lo decíamos en la frontera colombo-venezolana. No solo con la prostitución, ¿qué ocurre con la delincuencia? Miren lo que ocurrió con esta banda, no recuerdo el nombre, de Maracay, que intentó asaltar un banco en Perú.
peligrosa banda venezolana. Es una realidad. Afortunadamente no es la mayoría de los venezolanos y espero, Rey, que tú sientas lo mismo que yo, que no se trata de todos. Pero es algo que está afectando a nuestros hermanos latinoamericanos. Entonces dice, y lo voy a repetir completo, dice que quisimos trasladar a los venezolanos a refugios mejores de los que están ahora y no quisieron. Agredieron a los policías por la simple razón que en los albergues existen reglas. Mira el enlace de Facebook, nos dice Aurey, gracias por tu comentario. Te voy a pedir algo. Envíame el video, el link del cual me estás hablando y te prometo revisarlo, porque eso es lo que necesitamos, información de ustedes de manera directa para poder destacarla acá en este espacio que es libre, que todos tienen oportunidad de sumar. Así que te pido, si tú tienes eso, si tienes denuncias, si quieres compartir conmigo algún testimonio en privado, hazlo, o en público también, porque para eso está este espacio. Negar Granado también, Danilo Dam, como siempre, continúa un poco más abajo. Nos dice Alexa, el caso del diputado Requesén, es importante tu opinión al respecto, vamos a estar hablando de eso sin duda alguna, solo minutos vamos a hacerlo. Bueno, muchísimos comentarios, voy a hacer la primera pausa, no se me vayan, nos robamos casi 10 minutos de la primera parte, le pido a mis emisoras disculpas, pero bueno, sé que van a estar tranquilas de compartir lo que estamos hablando en este momento. Vamos a la pausa, ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia, nuestra emisión 727. Aprovechen, número 1, ayúdenme a compartir el programa con sus amigos para que todos tengan la libertad de incorporarse y discutir lo que estamos hablando. Y número 2, incorpore sus comentarios aprovechando que estamos en esta pequeña pausa y ya regresamos con muchísimo más de nuestra emisión del día de hoy.